muchas gracias a Pablo por haberme invitado y encantado de estar aquí con todo el mundo de la Universidad Pública de Navarra. Y nada, simplemente quería centrar una pequeña exposición, digamos, focalizando, ¿verdad?, el foco de atención en ciertos aspectos bastante preocupantes que empiezan a llamar la atención en el mundo educativo, tanto dentro como fuera de él, y muy especialmente entre digamos, el cuerpo de profesorado de la enseñanza secundaria y el bachillerato. Y es, aprovechando que estamos en un entorno en el que se habla muchísimo de psicología, ¿verdad? De psicología evolutiva, se habla muchísimo de neurociencia, es el tema de cómo diferentes mitos de la psicopedagogía o diferentes neuromitos han calado de forma muy honda, han calado muchísimo en el mundo educativo en diferentes niveles de formación del profesorado. Estoy hablando de mitos que desde la propia formación del profesorado se admiten como buenos, desde las propias facultades de educación, las facultades de magisterio. Hablo de mitos como, por ejemplo, el mito de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Hablo de mitos, por ejemplo, el de los estilos de aprendizaje. Hablo de mitos como la pirámide de Dale. Una serie, digamos, de ítems, una serie de contenidos que a día de hoy nadie cuestiona en las facultades de educación, o muy poquita gente cuestiona en las facultades de educación, y conforman, digamos, el corpus doctrinal o el canon de la formación que se le está dando a día de hoy a los maestros en las carreras de magisterio y a los futuros profesores de instituto en el máster de profesorado de secundaria y de bachillerato. En este caso me gustaría digamos, poner la cuestión sobre la mesa partiendo de mi propia experiencia personal. Yo hice el máster de profesorado en el año 2017 y yo mismo puedo constatar, en base a mi experiencia, que este tipo de contenidos continúan siendo parte de los planes de estudio de las facultades de educación. Como he dicho, teorías como la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner se siguen dando como buenas cuando el propio autor, Howard Gardner, las abandonó hace décadas. Si no me equivoco, desde finales de los años 90, desde el año 97, si no me equivoco. Cuestiones como los estilos de aprendizaje desde hace más de 10 años totalmente descartadas, ¿verdad? Digamos, esta idea de que cada alumno o cada persona tiene una forma única de acceder al conocimiento, de procesar el conocimiento o de adquirirlo y que no puede adquirirlo de otra manera. O el mito de la pirámide de Dale, que es esta pirámide, ¿verdad?, en el que se suelen añadir porcentajes. Y dice esta pirámide en la base, dice, leer solo de lo que leemos, solo aprendemos un 5%, de lo que escuchamos un 10%, de lo que explicamos un 20%. Esa pirámide lleva en el mundo educativo dando vueltas desde hace más de 50 años. Se la escribe al especialista Dale, pero el propio Dale, a finales de los años 60, ya dijo que por favor dejaran de utilizar esa pirámide porque él en ningún momento había hablado de una pirámide del aprendizaje y en ningún momento había puesto porcentajes asociados a distintas categorías de acciones en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, como digo, este tipo de contenidos en la formación inicial del profesorado y del magisterio continúa muy presente. Además, totalmente incuestionable. Eso sería por un lado, en la formación inicial de los docentes, y por otro lado también me gustaría llamar la atención sobre diferentes tipos de otras pseudociencias, pseudoterapias, pseudoteorías que también están presentes en la formación permanente del profesorado, no solo en su formación inicial. Hablo de la formación permanente que ofrecen los CAP, hablo de la formación permanente que ofrecen los centros de formación de profesorado, de la formación permanente que ofrecen los CEFIRES, diferentes centros que se supone que tienen que velar por la renovación pedagógica, la renovación didáctica, la actualización de contenidos del profesorado, pero se han visto totalmente engullidos por esta nueva ola de pseudociencias, de pseudoteorías, muchas de ellas que tienen su origen en el mundo de la, digamos, psicologización más banal del proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? En estos cursos de formación, lamento decir que se ofrecen, además, por precios muchas veces desorbitados, cursos de formación en coaching, cursos de formación en mindfulness, cursos de formación en psicología positiva, en educación positiva, cursos de formación en cómo construir, por ejemplo,
cómo mantener la atención de un niño durante más de 15 minutos, por ejemplo, una cantidad de pseudoterapias y de pseudociencias que a día de hoy están muy presentes en la formación permanente del profesorado, pero no tienen ningún tipo de base científica, no tienen ningún respaldo en la evidencia que justifique esa, digamos, esa implantación de forma generalizada o de forma más o menos forzada en el mundo educativo real, a pie de aula, en el día a día, en la vida cotidiana. Sobre todo, me gustaría en este caso llamar la atención sobre dos, que es el mindfulness y el coaching, que llaman realmente la atención porque el propio Ministerio de Sanidad, junto con el Ministerio de Ciencia, ha incluido tanto el coaching como el mindfulness en la lista de pseudoterapias sin base científica. Llama especialmente la atención que el Ministerio de Sanidad no considere el coaching y el mindfulness terapias con el suficiente contraste científico, pero sí que se haya abierto la veda, tanto económica como mercantil, para implantarlos en el día a día de las aulas, digamos, en la cotidianidad de las aulas. ¿Qué sucede? Aquí hay una vertiente que ya hemos dicho que es mercantil, hay una vertiente que es pseudocientífica, pero realmente, como muchos científicos de los distintos campos que están afectados por este tipo de filtraciones pseudocientíficas están denunciando, hay una vertiente sobre la que también hay que llamar la atención. Y esa vertiente es la vertiente de, digamos, la ideología. ¿Qué tipo de ideología o qué tipo, digamos, o qué tipo de ingeniería social se quiere construir en la escuela, en la escuela del siglo XXI al servicio de qué modelo socioeconómico? ¿De acuerdo? Psiquiatras como Manrique Solana, psicólogos como Edgar Cabanas, sociólogas como Eva Youth, no paran de poner el foco sobre este tipo de propuestas pseudocientíficas que se quieren filtrar en el mundo educativo y están denunciando que detrás de ellas en realidad hay un tipo de discurso que quiere ser hegemónico, hay un tipo de formación que quiere ser hegemónica y que no va tanto encaminada a la formación, digamos, científica y humanística propia de una escuela ilustrada, propia de la que tiene como objetivo formar una ciudadanía crítica y autónoma, sino una escuela al servicio de un modelo socioeconómico que requiere de un individuo adaptable y adaptado a un modelo socioeconómico y a una realidad material objetiva muy, muy concreta. En este caso, caracterizada por la precariedad, por la inestabilidad vital, la inestabilidad laboral, por, digamos, la pérdida de los referentes sólidos de las luchas de clases, de la lucha obrera del siglo XIX, siglo XX. Es un tipo de, digamos, un tipo de individuo que se tiene que acostumbrar a sobrevivir en la precariedad, en la inestabilidad, asumir el riesgo, adaptarse al riesgo y a la incertidumbre. No paran de denunciarlo y, por supuesto, esto se vincula, ¿verdad?, a una idea de la escuela que abandona poco a poco el ideal de formación ciudadana y abraza también poco a poco el ideal de formación de seres que tienen que ser resilientes frente a un mundo adverso en el que nada tienen que decidir. ¿Vale? Es una realidad objetiva que les viene impuesta y al único que pueden aspirar es a adaptarse laboral y emocionalmente a un entorno que les da la espalda, a un entorno que les impone unas condiciones realmente pésimas. Es lo que están diciendo este tipo de especialistas, que los que estoy citando, Manrique Solana, Edgar Cabanas, Eva Yoz, hay muchos más. Desde el mundo de la pedagogía también tenemos a Menéndez Elvia, un pedagogo muy crítico con el concepto de inteligencia emocional adoptado, mejor dicho, de forma crítica en el mundo educativo. Y avisan este tipo de especialistas de que la labor de los profesores es de alguna forma contrafactual, es de una forma, de alguna forma es intentar contrarrestar los intereses, los objetivos últimos de este tipo de discursos que buscan ser hegemónicos en el mundo educativo. El caso, por ejemplo, de este pedagogo de Menéndez Selvia dice que realmente los profesores tienen que contrarrestar de alguna forma un discurso que en última instancia desemboca en la alienación más absoluta del alumno, en la alienación más absoluta de la futura mano de obra de un sistema ya postindustrial que impone ese tipo de condiciones precarias. La realidad en este caso sería que habría que también intentar, para completar el puzzle, no solo casar este tipo de propuestas pseudocientíficas habría que intentar casarlas, me refiero, con
los distintos datos que nos están dando las instituciones socioeconómicas, instituciones a nivel supranacional que vienen avisando desde las últimas décadas de que digamos, el escenario al que se va a tener que adaptar la población es no halagüeño, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma, sería un escenario no halagüeño. El CEDEFOP, que es el centro que estudia más o menos cómo será el mundo laboral en el futuro, ya avisa de que el mundo laboral está en un proceso de polarización. Estamos en un digamos, estadio de desarrollo tecnocientífico postindustrial. Los procesos productivos cada vez requieren de menor mano de obra por la tecnificación y la mecanización y robotización de los procesos productivos. Y por tanto, el mercado laboral del futuro más inmediato, del futuro próximo, va a necesitar solo una pequeña parte de mano de obra altamente cualificada. No paran de avisar de que la gran mayoría de la población, el 80% restante, va a tener que adaptarse a un mercado laboral marcadamente terciario, marcadamente estacional, marcadamente volátil y, por supuesto, digamos, aquejado en la parte más banal. Es decir, el alumno de hoy tiene que asumir de forma acrítica tener que adaptarse en el futuro a tener que cambiar de trabajo unas 15 veces a lo largo de su vida laboral. Y ahí es donde entroncaría también con todo el discurso competencial, entroncaría también con todo el tema de la revalorización del capital humano a lo largo de toda la vida activa, una idea que se presenta a finales de los años 90 por Jacques Delors, y también digamos, entroncaría con esa necesidad de no solo adaptar las competencias, unas soft skills, ¿verdad?, a lo largo de toda la vida activa, sino también intentar complementar esto con un enseñar a ser, ¿vale? Que es, digamos, el eslogan que engloba todas estas propuestas pseudocientíficas, muchas de ellas, y alienantes, digamos, es la etiqueta biensonante, la etiqueta socialmente potable de este tipo de propuestas. La escuela del enseñar a ser. Pero enseñar a ser para qué tipo de sociedad, enseñar a ser para qué tipo de contexto socioeconómico, enseñar a ser para qué tipo de mercado laboral y enseñar a ser para qué tipo, digamos, de sociedad democrática en la que se supone que el ciudadano es crítico, autónomo y participa en igualdad de condiciones con sus congéneres en el gobierno de la polis. Este tipo de mensajes se está calando muchísimo en el mundo educativo y una de las cuñas precisamente por las que está entrando es por estas propuestas desde que se quieren vestir como psicológicas, se quieren vestir como psicopedagógicas o se quieren vestir como neurocientíficas. Los profesores tenemos que aguantar todos los días varios titulares en los medios de comunicación de la neurociencia dice que, y te sueltan 4 tópicos, ¿verdad? Sobre la memorización, sobre los hemisferios cerebrales, ¿verdad? El creativo, el analítico, sobre las inteligencias múltiples, sobre la pirámide de Dale, te sueltan un montón de tópicos y le intentan poner el sello, le intentan poner el marchamo de esto lo dice la neurociencia y por lo tanto tiene que ser así. La realidad es que cuando lees a los neurocientíficos suelen ser muchísimo más cautos y muchísimo más, digamos, comedidos a la hora de afirmar, digamos, estas sentencias tan grandilocuentes que los expertos, los supuestos expertos educativos que cogen esas ideas y las intentan vender como verdades absolutas que se deben aplicar sí o sí en el aula. Como digo, desde distintas ramas del conocimiento de la ciencia se intenta avisar a los profesores de que nos asumamos un papel crítico con respecto a este tipo de propuestas y hay que decir que realmente sí que se están haciendo cosas. Desde la base, muchísimos profesores se están organizando, se están haciendo congresos, se están haciendo asambleas, se están haciendo plataformas para, desde la propia base del sistema educativo, los propios profesores que estamos a pie de aula en secundaria y bachillerato, contrarrestar este tipo de discursos y, digamos, democratizar una vía, digamos, una aproximación a la realidad educativa basada en la evidencia real, basada en los estudios bien informados y basada, por supuesto, en las prácticas realmente contrastadas en el aula. Se está haciendo en bachillerato, se está haciendo en la ESO y también, por supuesto, se está haciendo en muchísimas facultades de educación, donde cada vez más pedagogos, expertos en didáctica específica, en didáctica general, están empezando a ver las costuras a este tipo de discurso que en la realidad solo genera mercantilización,
solo intenta extraer recursos de gasto público en la escuela y solo intenta, digamos, meter todo el pack neoliberal, digamos, de la formación de ese ciudadano adaptable y adaptado a una realidad económica y sociolaboral bastante precaria. Se están haciendo muchas cosas. Invito a la gente que nos esté viendo a informarse lo que está haciendo la Fundación Episteme en Cataluña, lo que está haciendo la Asociación OCRE en Valencia, lo que están haciendo muchísimos compañeros en Castilla-La Mancha, lo que están haciendo muchos sindicatos que hasta ahora se habían puesto de perfil, porque muchas de estas, digamos, propuestas pseudocientíficas se han intentado revestir de progresía, se han intentado revestir digamos, de avance, ¿de acuerdo? De modernidad. Pero muchos sindicatos también están empezando a tomar partido y a adoptar una actitud crítica frente a este tipo de propuestas. Invito a toda la gente que nos está oyendo a investigar, a ver todo lo que se está, a ver todo lo que se está escribiendo sobre esto, todo lo que estamos poniendo en común y sobre todo también a ver toda la cantidad de crítica que hay en la propia literatura científica, ¿vale? Tenemos a Marta Ferrero en psicopedagogía dando muchísima guerra por una educación basada en evidencias y tenemos también a Derfer en Cataluña y tenemos a un montón más de compañeros en las facultades haciendo un grandísimo trabajo por intentar ir desmontando estos mitos, neuromitos, mitos pedagógicos, mitos didácticos y empezar a limpiar toda la formación del profesorado de este tipo de digamos, de material fungible que debería desaparecer. No obstante, queda mucho. El otro día, la semana pasada, sin ir más lejos, vi que una universidad, concretamente la UNED, una universidad ofrecía el título de experto en mindfulness. Ofrecía a los profesores el título de experto en mindfulness. Y da la casualidad de que el mismo día que la UNED ofrecía ese tipo de título, que no sé qué clase de evidencia científica tiene, salía un estudio a nivel internacional sobre los problemas que estaba generando la implantación de la práctica del mindfulness de forma generalizada, de forma indiscriminada en todos los niveles educativos en otros países de Europa. Por eso creo que debemos tomarnos lo que nos venden como novedad desde la calma, desde la reflexión, desde la crítica, realmente quedarnos solo con lo que funciona o con lo que la evidencia en un momento dado dice que funciona e intentar desmontar neuromitos y chiringuitos mercantilistas que solo buscan extraer recursos de la escuela pública. Y con esto, sin duda, el gran concepto a día de hoy en la escuela, en los cambios educativos, en los vaivenes legislativos, ¿verdad? Que no paramos de sufrir desde hace varias décadas, es el concepto de competencia. El concepto de competencia es un concepto a día de hoy en debate. A día de hoy, digamos, es la trinchera, es la línea de trinchera donde se está librando, digamos, la batalla educativa. Es el concepto que viene con la mochila cargada de toda la ideología que intentan poner el sistema en el que vivimos, el sistema socioeconómico en el que vivimos. Y es el concepto que debería focalizar a día de hoy todos los debates. El concepto de competencia a día de hoy se vende, digamos, como la piedra angular en torno a la cual debe girar un sistema educativo, en torno a la cual se debe montar. Los alumnos ya no deben saber tanto, sino que deben saber hacer cosas, ¿verdad? Eso dicen, o deben desarrollar un tipo de capacidades generales, abstractas, a las que llamamos competencias. ¿Qué problema tiene esto? El problema primero que tiene el enfoque competencial es que no hay una definición única, unívoca, no hay una definición, digamos, general que todo el mundo pueda aceptar, objetiva y apoyada en la evidencia, que nos permita a todos saber qué significa una competencia. Sin ir más lejos, la LOMLOE la ha hecho César Coll en España y el propio César Coll en varias entrevistas dice que no sabe, no han llegado a un acuerdo, a una definición explícita de qué significa competencia. Es decir, hemos montado todo un sistema educativo en torno a un concepto totalmente indefinido, que nadie sabe realmente qué es. El anterior ministro de Portugal, Nuno Crato, en una entrevista que no tiene ni un mes, a la Fundación Episteme de Barcelona, el propio Nuno Crato, el ministro de Portugal, dijo, nadie tiene ni idea de qué significa la palabra competencia en educación. Claro, ¿qué pasa? El concepto de competencia está en debate, ¿de acuerdo? Está en la trinchera, como he dicho, porque el concepto de competencia, si rastreamos su origen, es un concepto que tiene su origen en el mundo laboral.
¿vale? En el mundo de la empresa, en el mundo de los recursos humanos. Es un concepto que ideó un psicólogo, es un concepto que, digamos, puso sobre la mesa un psicólogo haciendo un estudio sobre empleabilidad y productividad. Este psicólogo en los años 70, no me acuerdo, creo que era McClellan, este psicólogo americano en los años 60 pone sobre la mesa en su estudio sobre empleabilidad y productividad, es un estudio al servicio de las empresas, pone el concepto de competencia. En este estudio dice que para las empresas a partir de finales del siglo XX no va a ser tan importante lo que un trabajador sepa o no sepa, sino las actitudes y comportamientos, digamos, las soft skills que ese trabajador va a desarrollar a lo largo de su vida laboral y cómo ese trabajador se va a reciclar para continuar siendo productivo para la empresa. Ese concepto lo pone sobre la mesa un psicólogo, recogen el guante de las competencias, digamos, los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas y lo ponen en funcionamiento. Ese concepto va a pasar a finales de los años 90, pasa directamente. Hay un pequeño conato digamos, de desembarcar en el mundo educativo con Edgar Faure en el año 73, si no me equivoco, pero realmente que lo va a poner sobre la mesa para el mundo educativo va a ser Jacques Delors. Jacques Delors, al final de los años 90, pone sobre la mesa que el concepto de competencia que había nacido en el mundo laboral, en el mundo de la productividad, en el mundo de la contratación, debe también aplicarse a la lógica académica, a la lógica educativa y debe desembarcar, digamos, en los planes de estudio y en la legislación de los diferentes países del mundo desarrollado, ¿de acuerdo? Del mundo que estaba en pleno proceso postcapitalista, perdón, postindustrial, ¿vale? El que lo pone sobre la mesa es Delors, claro, revestido de toda una aura de modernidad, de progreso, que digamos que ha sido su careta, digamos, la careta que ha hecho el concepto socialmente potable, que al final no deja de ser una completa sumisión del mundo académico, del mundo de la escuela, al mundo laboral. Digamos, convertir la escuela, que en un principio tiene como objetivo formar ciudadanos, en un campo de adiestramiento, en un campo de entrenamiento para las futuras manos de obra precarias que necesita el mundo capitalista postindustrial, que como he dicho es un mundo laboral muy, muy polarizado y muy precarizado. El que lo pone sobre la mesa es Delors. A partir de ahí, el concepto de competencia poco a poco ha ido impregnando toda la legislación educativa de los países del primer mundo, del mundo desarrollado, los países desarrollados, básicamente los países que forman parte de la OCDE, y desde ese momento ha entrado en el mundo educativo. ¿Qué pasa? Que conforme se ha intentado imponer en el mundo educativo el concepto de competencia, por un lado se ha deslegitimado, digamos, todo lo que era el concepto de escuela tradicional, una escuela basada en disciplinas académicas, científicas, humanísticas, una escuela, digamos, basada en la adquisición de conocimientos, basada en la comprensión de conceptos, basada, digamos, en la lentitud, digamos, en el trabajo espaciado y en el trabajo también analógico. Y poco a poco ha ido intentando desplazar este concepto de la escuela que llaman tradicional por el concepto que llaman la escuela del siglo XXI, en la que los alumnos importa ya muy poquito si aprenden más o menos, mientras que desarrollen una serie de tips que llaman competencias clave específicas, generales o básicas. El problema, evidentemente, la pedagogía ha intentado adoptar un concepto que no es de su campo, un concepto que ella misma no ha parido, un concepto cuyas bases teóricas son tremendamente endebles, y en el mundo educativo es donde se le están viendo las costuras, ¿de acuerdo? No casa. El concepto de competencia del mundo laboral no casa con el mundo pedagógico, con el mundo de la educación. Saber hacer un eje cronológico es una competencia. Saber resolver una ecuación de segundo grado es una competencia, pero saber resolver problemas en general no es ninguna competencia. Es decir, ese intento por, digamos, difuminar los límites de las disciplinas científicas y humanísticas en favor de unas competencias generales se está viendo un fracaso. Se está viendo un fracaso porque hemos partido de una idea realmente falsa, no corroborada, y es que puede haber competencias que trasciendan a todos los campos del saber
y sin necesidad de dominar el campo del saber se pueden trasplantar de uno a otro para resolver los problemas de los distintos campos. Y eso es imposible. Sin una base, las disciplinas tienen su lógica interna, tienen sus métodos internos, tienen sus procedimientos internos, y sin un dominio previo y efectivo de los contenidos de la materia, de sus métodos y de sus procedimientos, es imposible desarrollar unas competencias, digamos, que los abstraigan. Y ahí es donde se está viendo realmente el problema del enfoque competencial. ¿Qué pasa? Igual que os he dicho que el enfoque competencial nace en el mundo del laboral y se intenta implantar en el mundo educativo, lo mismo le pasa al concepto, digamos, a este mundo psicologizante, ¿de acuerdo? Que tiene como epicentro la gestión de las emociones, la gestión de la propia identidad, que el concepto de competencia lo puso sobre la mesa McLellan, el concepto de gestión de emociones lo puso sobre la mesa su discípulo, que no es otro que Daniel Goleman. Daniel Goleman fue un discípulo de McLellan y para completar, digamos, el puzzle de su maestro, de su mentor, junto al concepto de competencia, pone sobre la mesa Daniel Goleman el concepto de gestión de las emociones, es decir, la construcción del ser y la adaptación del individuo al contexto, más que la capacidad del individuo para transformar el contexto, que es la idea clave que arrastrábamos desde el siglo XIX y es la idea realmente, digamos, emancipadora, emancipadora del individuo. Sí, el tema de la memoria es que creo que se ha creado un hombre de paja, ¿verdad? Un hombre de paja contra el que luchar, que realmente no existe. Es un hombre de paja que se inventa para justificar el discurso propio. Esa escuela excesivamente memorística, esa escuela de los reyes godos, esa escuela de los afluentes del Duero, esa escuela hace décadas que no existe. Y la cruzada contra la memoria empieza a ser sospechosa, porque luchar contra la memoria, ¿de acuerdo? Es pegarse un tiro en el pie en el proceso de aprendizaje. Al final, decir que la escuela no debe ser de memorística es como decir que las matemáticas no deben ser simbólicas o no deben ser numéricas. No existe aprendizaje, es decir, nada has aprendido si nada ha quedado en tu memoria a largo plazo, después de un proceso de aprendizaje. Es decir, no me puedes decir que un aprendizaje no puede ser memorístico, porque al final todo aprendizaje en última instancia tiene que quedarse en la memoria, tiene que ser memorístico. Otra cosa es que se abuse, digamos, de la memorieta. Pero abusar de la memorieta no quiere decir que la escuela no sea memorística. Debemos simplemente basarnos en la evidencia. Sin memoria no hay aprendizaje. Si no se ha quedado en la memoria, nada se ha aprendido. Y hay que evitar luchar contra ese muñeco de paja de que los niños solo van a la escuela a memorizar, vomitar en un examen y olvidar. Esa escuela creo que nadie realmente de forma honesta la puede mantener. Creo que nadie de los que vean este vídeo puede decir yo en la escuela no aprendí nada. O yo en la escuela memoricé, vomité un examen y no aprendí nada. Porque la realidad es que estamos donde estamos, sabemos lo que sabemos y buena parte de lo que sabemos se lo debemos a la escuela. ¿Qué pasa? Aquí creo que hay muchísimos sesgos que juegan en torno al campo de la memoria. Primero es el sesgo de creer que hemos olvidado muchas más cosas de las que realmente olvidamos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, soy profesor de historia. Soy profesor de historia, licenciado en historia, estoy haciendo un doctorado en historia. Y si ahora Pablo, tú Pablo me preguntas, oye Pascual, cuéntame la Revolución Francesa, seguramente yo hago así, ¿verdad? Ponga los ojos como platos y diga, madre mía, no sé nada de la Revolución Francesa, ¿vale? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo he olvidado toda la Revolución Francesa. Es imposible. La he estudiado, soy licenciado en historia y la explico todos los años en el aula. ¿Qué pasa? Que la memoria al final es como un andamio, ¿verdad? Un concepto tira de otro, una relación tira de otra, creemos que hemos olvidado más de lo que hemos olvidado cuando nos lanzamos a la piscina y queremos tenerlo todo en la punta de la lengua ya, para este momento. Creemos que hemos olvidado muchas más cosas de las que hemos olvidado. Sin embargo, si Pablo me hiciera preguntas, digamos, en vez de así a bote pronto, tan brusca, me hiciera preguntas mucho más concretas, preguntas que me hicieran, digamos, desempolvar esas conexiones, digamos, esos entramados de sentido que conforman los conceptos, que conforman las ideas, que conforman las relaciones de causa, hecho, efecto, ¿verdad? Consecuencia, yo al final descubriría que realmente me sé la Revolución Francesa, aunque en un primer momento pensaba que no sabía nada, que lo había olvidado. Madre mía, he estudiado una carrera para nada. Estudié la Revolución Francesa, la carrera, la vomité y la olvidé, pero la realidad es que no. ¿Vale? Creemos que hemos olvidado muchas más cosas de las que hemos olvidado
Y también nos negamos a aceptar que el olvido forma parte de la memoria tanto como el recuerdo. Es decir, es cierto que olvidamos cosas, pero no debemos olvidar que muchas de las cosas que en su momento aprendimos, que en su momento memorizamos y fijamos en la memoria, nos ayudaron poco a poco a llegar donde estamos. Es decir, muchas de las cosas que yo en su momento memoricé y aprendí en el colegio y en el instituto fueron las que me ayudaron en la universidad, o las que me ayudaron en el máster, o las que me ayudaron en la oposición, o las que me ayudan en el día a día. Por eso digo que hay muchos egos en torno a la memoria. Esto, por supuesto, no es una apología de la escuela de vas a memorizarte esta lista y punto, sin entender nada. Pero eso en el aula es residual. Yo como alumno que terminó el bachillerato en el 2012, esa escuela no la he conocido. Esa escuela en la que hay que memorizar y no entender es una escuela que creo que es residual, y hacer creer a la gente que esa es la escuela realmente existente es engañarla. Los profesores digamos, nos involucramos en que los alumnos entiendan, en que trabajen con diferentes fuentes, en que relacionen conceptos, pero evidentemente hay una base memorística que es innegociable. Hay una base que es que o fijas en la memoria o no has aprendido. El primer dato debe ser propiamente lingüístico. Magistral, no sé por qué en todos los campos del mundo, magistral es algo bueno, menos en educación. En educación hemos llegado a darle la vuelta tanto a la tortilla que nos han hecho creer que algo magistral es algo malo, cuando magistral significa algo hecho con maestría y perfección. Ojalá todas las clases fueran magistrales, utilices el método que utilices. En primer lugar, porque la clase magistral eso digamos, es otro hombre de paja el que quemar. La clase magistral, creo que no hay un profesor que dé dos clases iguales. No hay un profesor, incluso dando el mismo tema, en el mismo nivel, no das dos clases iguales. ¿Por qué? Porque te adaptas al grupo en el que estás. Quieres enseñar esto y te adaptas al tipo de alumnado. Te adaptas incluso a tu estado de ánimo o te adaptas, digamos, a lo que ellos mismos te piden o crees que les funciona una vez que los conoces. La clase magistral, si se entiende como instrucción directa, ¿de acuerdo? Un método más expositivo en el que el docente expone el conocimiento y después se asegura de que el alumno, mediante diferentes técnicas, lo asimila. La instrucción directa tiene muchísima evidencia a favor. Muchísima evidencia a nivel internacional a favor de que es efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es que ni siquiera la instrucción directa es un método único y ni una varita mágica. Al final, lo ideal en un aula es la variedad, la diversidad metodológica. Hay momentos de explicar, hay momentos de entender textos, hay momentos de comprensión lectora, hay momentos de comentario, hay momento para debatir, hay momento para trabajar, hay momento para trabajar individualmente y para trabajar en grupo, y hay momentos para hacer práctica de vocación, hay momentos para hacer práctica propedéutica, hay momentos para todo. Y al final el docente, en su práctica diaria, lo va combinando todo conforme ve que va haciendo falta en el devenir de una sesión o de un conjunto de sesiones. La cruzada contra la clase magistral al final es luchar contra un fantasma. Y luchar contra un fantasma es básicamente lo que quieres es legitimar tu discurso, igual que con la memoria. Ojalá todas las clases sean magistrales, ojalá nadie demonizara ningún tipo de metodología educativa, y ojalá nadie usara la demonización de la clase magistral para intentar imponer la metodología preferida subjetiva de un colectivo o de un profesor. La mayor parte de la gente que demoniza la clase magistral lo que está deseando es imponerte la ABP o imponerte en el learning by doing o el de aprendizaje por descubrimiento o otro tipo de metodologías que en un momento dado se usan y pueden tener su sentido, pero en un momento dado, no para todos los grupos, no siempre, no en todos los niveles, no en todas las materias y, por supuesto, no en todos los contenidos. La variedad metodológica tiene que ser la norma. Y la clase magistral tiene cabida. La clase magistral, entendida como el método expositivo o la instrucción directa, tiene cabida y es un arma fundamental digamos, en la recámara de cualquier profesor. Y hay ciertas materias que se prestan más y se prestan menos. Por ejemplo, tecnología, seguro que es mucho más aconsejable trabajar de forma más práctica o de forma por proyectos, pero en una clase de historia, pues a lo mejor la base de la clase tiene que ser una explicación.
para que los conceptos realmente se expongan y puedan ser comprensibles para el que aún no tiene, digamos, para el lego en la materia, para el que aún no domina la materia. Por eso creo que la clase magistral no debe desaparecer y no va a desaparecer. Tú fíjate o que se fije todo el mundo, que entren a YouTube y van a ver que las clases magistrales, las exposiciones, están triunfando más que nunca. Las, al final no hay nada, o con poquitas cosas aprendes más que escuchando un discurso ordenado, una exposición ordenada, jerárquica, coherente, interesante, de una persona que realmente domina una materia. Y ahí está a tope Internet, YouTube de clases magistrales. De clases magistrales a las que muchos alumnos acuden si ven que en el aula no es suficiente. Claro, la pedagogía en sí, ¿de acuerdo? Digamos que la ciencia de la educación en sí es una teoría, es pura teoría, ¿de acuerdo? La contemplación, lo que significa teoría en griego clásico, ¿vale? Es la ciencia que estudiaría el proceso de enseñanza-aprendizaje y que reflexionaría sobre ese proceso, ¿de acuerdo? Y cómo se relaciona este proceso en el contexto socioeconómico y en el contexto, digamos, de la sociedad en la que le toca convivir. ¿Vale? Digamos que la pedagogía es lo que te da la base teórica, es lo que te da el enfoque, lo que te da el paradigma, lo que te da el marco teórico sobre la que desarrollar digamos, el modelo educativo, y la didáctica tiene un perfil mucho más técnico. La didáctica hay una, digamos, hay una didáctica general, ¿verdad? Que puede tener mucho más sentido en fases como la primaria, la educación primaria, primero, sexto de primaria, pero después la didáctica tiene una fase aún más técnica, aún más especializada, que es la didáctica específica. La didáctica específica es investigación técnica, investigación, digamos, mucho más concreta sobre cuál es la mejor forma de enseñar cada uno de los conocimientos, de los contenidos que conforman las materias del currículum. Hay una didáctica específica de historia, hay una didáctica específica de lengua, hay una didáctica específica de matemáticas, que sí, además es interesantísima y es lo que realmente nos ayuda más a los profesores en el día a día. La didáctica te propone este tipo de métodos, este tipo de técnicas, este tipo de herramientas y por tanto la didáctica es, digamos, un soporte mucho más cercano a la realidad del aula. Mientras que la pedagogía, digamos, se queda en un enfoque, perdón, en un nivel mucho más abstracto, mucho más teórico, mucho más, digamos, en los fines, ¿de acuerdo? Las causas finales y las causas eficientes de para qué sirve un sistema educativo. En el caso de la. No creo que haya una lucha entre pedagogía y didáctica, pero sí que es cierto que la pedagogía, digamos que es más porosa, es más permeable a que se filtren ideas, o sea, a que se filtren aspectos ideológicos alejados del tema científico o alejados de la evidencia. El caso que tú comentas más claro a día de hoy en España sería el caso de poner la metodología en el centro del proceso, la metodología, y que los conocimientos giren en torno a esa metodología. Es decir, se debe adaptar el qué al cómo. Cuando, digamos, en la tradición logocéntrica occidental, en la tradición, digamos, del pensamiento racional occidental, desde que nace en los presocráticos, ¿verdad? De que nace en la antigua Grecia hasta el siglo XX, en el centro siempre ha estado el concepto, en el centro ha estado la idea, en el centro ha estado el contenido, el conocimiento que hay que adquirir y que una vez adquirido hay que mejorar y construir a partir de ahí, por supuesto. O sea, el contenido que se da siempre es la base a partir de la cual es la plataforma segura, a partir de la cual se puede empezar a reflexionar e ir más allá. Pero en el centro siempre ha estado el qué y ahora quieren que en el centro del proceso de aprendizaje esté el cómo. ¿Qué pasa? Que esto tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay ciertos campos del saber, hay ciertas materias, ciertas disciplinas que se adaptan mejor o peor a según qué metodología. Por ejemplo, una metodología como el ABP, que digamos en su propio ser, en su propia definición, es una metodología claramente laboral, es una metodología propia del coworking, es una metodología propia de un departamento de recursos humanos. El ABP tiene como objetivo utilizar los contenidos mínimos imprescindibles en un trabajo colaborativo que tenga como objetivo último crear un producto de impacto socioeconómico. ¿Qué pasa? Que hay ciertas materias que en ese molde no cogen.
Claro, hay ciertas materias que se quedan demasiado superficiales. ¿Cómo vas a, digamos, aprender filosofía en ABP? ¿O cómo vas a conseguir un aprendizaje amplio en historia, o en latín, o en griego, o en literatura, utilizando una metodología claramente productivista? Una metodología claramente que obtiene un producto de impacto, o la metodología no tiene éxito. O la metodología, digamos, no se evalúa por los aprendizajes adquiridos, sino por el producto elaborado. Eso al final ahí crea, digamos, una contradicción, crea una disonancia que son las costuras que se le están viendo al modelo educativo que se quiere imponer y que se vende como la escuela del siglo XXI. Y claro, no nos pueden extrañar que partiendo de poner este tipo de metodologías en el centro, rápidamente surjan preguntas como ¿y para qué me sirve aprender esto? ¿O para qué me sirve aprender filosofía? ¿O para qué me sirve aprender literatura? Claro, si en el centro está una metodología productivista, una metodología que busca un producto de impacto, pues evidentemente estudiar la República de Platón o estudiar la lógica de Aristóteles, pues no te da un producto de impacto. Es un, digamos, es un saber cuya utilidad no es evidente por sí misma de forma inmediata. Por lo tanto, es muy difícil que encaje en ese tipo de metodologías. Ahí, si la gente que quiera diferenciar, digamos, esto es muy, muy rudimentario, pero la gente que quiera diferenciar entre pedagogía y didáctica, digamos que la didáctica te dice eh, ¿cuál es la mejor forma de aprender esto? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de que un alumno aprenda la Revolución Francesa? ¿Vale? Eso te lo dice la didáctica, o te lo intenta responder la didáctica de la mejor forma posible. Mientras que la pedagogía, digamos que sería una pregunta mucho más ideológica. Una pregunta como, ¿es necesario que el alumno aprenda la Revolución Francesa? Que es una pregunta totalmente diferente. No es lo mismo preguntar cuál es la mejor forma de aprender algo que preguntar si ese algo se debe aprender o no. Y ahí es donde está, digamos, la tensión a día de hoy en el debate educativo. O nos giramos directamente o nos giramos de forma definitiva a una escuela totalmente volcada hacia el mercado laboral, hacia la formación, digamos, de mano de obra precaria, a capital humano revalorizable, reciclable a lo largo de la vida activa, o nos, digamos, retrotraemos, damos un par de pasitos hacia atrás y recuperamos el ideal de una escuela ilustrada que forme ciudadanos. Una formación integral en las disciplinas científicas y humanísticas. Sí, sí, la idea de capital humano es, digo que la puso Delors sobre la mesa para el mundo educativo en los años 96, o sea, en el año 96, si no me equivoco, al final de los años 90, y es la idea de que el alumno ya no debe ser tratado en tanto que futuro ciudadano, sino en tanto que capital humano revalorizable. Es decir, la identidad principal o la función principal del individuo de cara a futuro ya no debe ser la faceta ciudadana, la faceta de miembro de pleno derecho de una comunidad humana, de una sociedad, sino que debe ser su faceta de capital humano. Es decir, hasta qué punto se puede poner al servicio de la productividad y de la reproductividad en el sistema socioeconómico. ¿De acuerdo? Eso lo pone sobre la mesa Faure, o sea, perdón, lo pone sobre la mesa de los, y es un cambio de paradigma totalmente, o sea, total. Es un cambio de paradigma absoluto. O sea, es decir, la escuela productivista o la escuela, digamos, más centrada, aunque la escuela, esto hay que decirlo, ¿de acuerdo? Hay que dejarlo claro, la escuela nunca ha sido independiente del mundo económico. Y eso es así, ¿de acuerdo? Desde que nace la escuela, aunque nace con un post ilustrado, la escuela siempre ha estado, digamos, limitada, ¿de acuerdo? En sus límites, ha estado, digamos, definida por las necesidades del mundo socioeconómico. Eso es así. Cuando hacía falta, digamos, una gran formación porque a los estados-nación les hacía falta incorporar grandes masas laborales como funcionarios, el sistema educativo ha sido más exigente. Cuando el Estado ha necesitado más mano de obra técnica o fabril para la producción industrial, la formación ha sido muchísimo más práctica. Y ahora que el Estado necesita mano de obra reciclable, sumisa y acrítica ante el abuso, ante la precariedad, digamos que nos centramos en una formación menos academicista y más emocional, digamos, más de gestión de emociones, gestión de la identidad o, digamos, adaptación y lo que se llama la resiliencia ante el entorno precario. El, una escuela, por lo que abogo yo y abogamos muchísimos profesores, es por dar un pasito atrás
e intentar recuperar, en la medida de lo posible, ese ideal ilustrado de escuela al servicio de la sociedad, al servicio de la formación de ciudadanía. De una ciudadanía emancipada, una ciudadanía realmente libre, una ciudadanía autónoma, crítica, y que se plante, ¿de acuerdo? Y que se plante ante las imposiciones de instituciones y de élites que no son democráticas, como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial o distintas élites, digamos, privadas, ¿de acuerdo? Las oligarquías que suelen copar las altas esferas socioeconómicas de todos los países. Esa vuelta atrás, esa vuelta a una escuela republicana. Y cuando digo republicana no estoy hablando ni de reyes, ni de no reyes, ni de nada. Estoy hablando de una escuela al servicio de la res pública. ¿De acuerdo? Una escuela que tenga como objetivo nutrir el cuerpo social, el cuerpo ciudadano de un Estado y que sin necesidad de someterse al mercado laboral engrane con él. Yo, por supuesto, yo no soy un extremista o un radical de decir que la escuela debe ser autónoma o sea, perdón, debe ser totalmente independiente del mundo laboral. Eso es imposible, ¿vale? Eso es imposible. La escuela debe engranar, debe concatenar con el mercado laboral, pero una cosa es engranar con él, ¿de acuerdo? Desde la autonomía, y otra cosa muy diferente es someterse de forma crítica, de forma sumisa a sus imposiciones. Y yo creo que se debe volver a esa escuela, digamos, que tiene un horizonte ilustrado, un horizonte mucho más ciudadano, mucho más igualitario. El tema de las notas, de las calificaciones numéricas, es un debate recurrente entre los profesores, es un debate recurrente a nivel social. Yo soy partidario tanto de mantener la nota numérica, porque me parece que una nota numérica, digamos, da una información clara, rápida, concisa, de en qué lugar del aprendizaje está el alumno en ese momento. Además, evaluado se supone que de forma objetiva por un especialista en la materia, que en principio no tiene ningún interés en engañarte. Y si tu hijo tiene un 7 es porque realmente el profesor ha recabado la suficiente información sobre el aprendizaje de tu hijo como para concluir que tiene un 7, ¿de acuerdo? Tiene suficientes indicadores, tiene suficientes, digamos, puntos de apoyo, tiene suficiente información para llegar a esa conclusión. Y igual que no soy contrario a las notas numéricas, tampoco soy contrario a proporcionar información cualitativa a las familias. Y es algo que ya se hace y se puede hacer y que nadie impide que se haga. Es decir, tú junto a la nota que le pones al alumno puedes poner un pequeño comentario o un largo comentario sobre, pues el alumno tiene que mejorar sobre todo esto y esto y esto. Por ejemplo, comprensión lectora. O le recomiendo que haga caligrafía. O le recomiendo que mejore sus hábitos de estudio. O que le dedique más tiempo al trabajo. O también se puede recomendar otras cosas mucho más concretas. Por ejemplo, el alumno debería aprender a resumir textos o debería aprender a hacer mapas conceptuales debería aprender a hacer esquemas. Este tipo de comentarios se pueden hacer sin ningún problema. Es información cualitativa que a la familia le puede ayudar. Pero eliminar la nota, ¿de acuerdo? Nos puede eliminar la nota numérica, la calificación, nos puede meter en un terreno subjetivo tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso, ¿por qué? Porque al final estamos a punto de llegar a una idea límite. Y es la idea límite de no cuantificar. Y yo creo que esa idea límite no se puede llegar. Por eso se llama idea límite. Igual que no existe la libertad total, ni el esclavismo total, ¿de acuerdo? Tampoco existe la evaluación 100% cualitativa que no cuantifique nada. Si queremos llamarla así, lo que hacemos realmente va a ser una evaluación subjetiva. ¿De acuerdo? Porque al final tú tienes que gradar. Cuando evalúas a un alumno, gradas. Y si gradas, o sea, gradúas, sí o sí estás cuantificando. El 5 es esto, de aquí para aquí es suficiente, de aquí hacia abajo no lo es. Por eso digamos que yo intentaré encontrar un híbrido entre las dos. Dar una información concisa, una información graduada, una información que te marque bien los límites de hasta aquí es suficiente, hasta aquí no, y complementar eso con, vale, ha llegado hasta aquí el alumno, a partir de ahora se puede mejorar esto, esto y esto sobre todo, ¿vale? Para que esto, digamos que será lo ideal, según mi opinión, que será lo ideal, para que esto se pueda llevar a cabo, hay, digamos, una condición objetiva que se tiene que cumplir, y es que un profesor no puede tener 150, 180, 200, 220 alumnos.
Si un profesor tiene que dar información cualitativa sobre cada uno de sus alumnos y tiene 180 alumnos, es literalmente imposible hacer un informe cualitativo. O, como mucho, se podrá optar a un informe cualitativo genérico en el que se ponen, digamos, cuatro ítems, ¿de acuerdo? 4 ítems de forma automática, un copy-paste, ¿verdad? Un copia-pega, porque realmente es imposible. Si yo tengo que hacer un informe cualitativo, además de corregir exámenes, además de corregir trabajos, además de prepararme mis clases, además de dar las clases, además de los claustros, además del papeleo, de las programaciones de aula, si además de todo eso yo tengo que hacer un informe cualitativo de cada alumno, el tiempo material realmente disponible es insuficiente. Por eso yo creo que estamos hablando muchas veces de quimeras. Creo que la nota numérica ni puede ni debe desaparecer y creo que el informe cualitativo, si realmente si se quiere que tenga un impacto sobre el aprendizaje del alumno y las familias sean conscientes de lo que se les dice ahí, hay que reducir la ratio. O sea, la ratio por profesor, la ratio de grupo por profesor tiene que bajar de forma clara. Tiene que bajar a 15 por grupo. Un profesor de secundaria tiene una cantidad de alumnos brutal. Uno de primaria lo puede tener más sencillo porque tiene menos alumnos, pero uno de secundaria, y yo porque soy profesor de una asignatura que es obligatoria, por lo tanto tengo muchos, o sea, perdón, es obligatorio y por lo tanto son 3, 4 horas a la semana. Por lo tanto tengo menos grupos para completar mi jornada laboral. Pero el profesor de música, o el profesor de plástica, o el profesor de educación física, que tiene 2 horas a la semana, tiene más grupos. O sea, yo tengo a lo mejor 180, el profesor de música tiene 220. Es decir, son 40 informes más. Y nos pagan lo mismo a todos. Por lo tanto, yo creo que esto hay que calibrarlo e intentar conjugar las dos cosas. Y ya lo último, y termino, ¿vale? Y ya me callo, es intentar explicar a las familias que un suspenso no es una condena eterna al infierno. Suspender significa literalmente aplazar. Cuando un alumno suspende, hay que hacerle entender a él y a su familia que simplemente se ha aplazado su evaluación. No ha conseguido el requisito mínimo imprescindible para poder aprobar, se le suspende su evaluación, se aplaza a otro momento en el que haya mejores condiciones para evaluarlo. Y ya está. Eso significa suspender. Un alumno que suspende tiene infinitas más oportunidades para recuperar ese aprendizaje y hay que intentar ayudarle. Hay que darle programas de mejora, hay que darle programas de refuerzo, hay que guiarle para ver qué trabajo tiene que hacer y poder recuperar esos aprendizajes, esas materias. Pero hay que intentar decirle a las familias, hacerles entender que un suspenso no es una condena y conseguiremos desdramatizar el suspenso, es decir, conseguir que no sea un drama, cuando en las familias entiendan que es simplemente un aplazamiento y que se va a evaluar más adelante y que no pasa nada. Se le ayuda, se le explica qué es lo que ha hecho mal y, por supuesto, se le exige el esfuerzo y el trabajo necesario para poder aprobar y ya está. Eso es la trampa, es una falsa igualdad. Cuando quieres que nadie se quede atrás, impidiendo que nadie avance hacia adelante, al final es una estafa social, es una estafa social, porque hay que recuperar una idea que la izquierda siempre ha tenido muy clara y que parece que está olvidando. Y es que la escuela está para democratizar conocimientos entre las masas de población que históricamente han estado privadas de ese conocimiento. El conocimiento siempre ha sido privativo de la élite. La escuela pública nace con el afán claro, con el objetivo claro, explícito, de democratizar ese conocimiento. El conocimiento te hace libre, el conocimiento te empodera, como se dice ahora, el conocimiento te emancipa, el conocimiento te hace crítico y, por lo tanto, es un requisito indispensable para la formación del ciudadano adulto. Y eso no podemos olvidarlo. Si la escuela, o sea, a la persona que le da igual que una escuela pública no enseñe nada, es a la escuela que fuera de ella, es una persona que fuera de esa escuela se lo puede pagar. Es decir, a quien le da igual que la escuela no enseñe nada es al rico. ¿Vale? Mi niño hoy no ha aprendido nada, no pasa nada, porque lo apunto a una academia de inglés. O lo mando a un campamento este verano para que haga un intercambio lingüístico.
y el fin de semana me lo llevo a un museo y en mi casa tengo 400 libros para que se los lea y le pongo un tutor externo y lo llevo al conservatorio para que aprenda música y lo apunto a un deporte. Todo lo que, o sea, la escuela pública debe compensar, pero solo compensa, pero solo compensa si realmente es exigente. Una escuela pública que se niega a democratizar entre todos lo que siempre ha sido privativo de unas élites, al final lo que hace es digamos, volver, volver al antiguo régimen. Volver a ese momento en el que el conocimiento o, digamos, distintos tipos de saberes eran privativos, eran elitistas. La idea clave es esa, que todo el mundo tenga claro que a la persona que le da igual que la escuela no enseñe nada, que no exija nada, que aquí todo el mundo viene y por estar calentando la silla a pruebas, el que está deseando que la escuela realmente haga eso es el rico. Es el que puede dar a su hijo un elemento diferencial fuera de la escuela. Si la escuela no filtra, filtrará el bolsillo de cada uno. Y al Buena final, frase. ese es el más injusto de los filtros. Porque en la escuela aún, digamos que es una escalera que puedes subir. Pero el bolsillo de tu familia es algo con lo que naces. Es como volver al antiguo régimen, como volver a nacer en una familia noble o en una familia privilegiada. Ujú. Es revertir 200 años de historia.